Vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Y otro autor antiguo, Ramón de Campoamor, dice: en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Y hermanos, qué interesante es este punto, ¿no? Y les quiero compartir la historia de un muchacho llamado José, que vivió en la antigüedad. Su papá tenía 12 hijos, él era el hijo número 11. Y ustedes saben que los hermanos de José le tenían bronca porque le decían el soñador. Él soñaba sueños y se los contaba a la familia. Y a los hermanos no les gustaba. También era el preferido del papá, ¿no? Porque eran varias mamás, era un hombre con varias mujeres, que había tenido varios hijos de varias mujeres. Y este hijo, José, era uno de los hijos preferidos de su padre. Y ustedes saben que llegó un momento donde el padre lo manda a José a ver a sus hermanos mayores que estaban en el campo, y cuando lo ven venir dicen: vamos a atraparlo y vamos a matarlo. En ese entonces llega el hermano más grande y dice: no, por favor, no lo matemos, lo pongamos en un pozo para que no se escape. Vieron pasar unos mercaderes que iban hacia Egipto, dice: vendámoslo. Lo vendieron a esos mercaderes. Esos mercaderes ismaelitas se los llevaron a Egipto. Allí lo compró Potifar, el jefe de una persona importante allí en Egipto. Lo compra Potifar, lo lleva como siervo a su casa. Él empieza a trabajar en la casa de Potifar. Y un día la esposa de Potifar se enamora de José. Le tiende una trampa, le dice: vení, acostate conmigo. Y José dice: no, ¿cómo me voy a acostar? Mi amo me ha puesto sobre todo. Y entonces él se escapa. Después esta mujer finge, miente, le cuenta al marido cosas que no ocurrieron. Él lo mandan a la cárcel y allí José nuevamente en la cárcel. Y en la cárcel empieza a prosperar. El jefe de la cárcel lo pone después de él para que administre toda la cárcel. Un día el copero y el panadero del rey tienen sueños. José se los interpreta. Ocurre como él lo había interpretado. Pero el copero, que sobrevive, ni se acuerda de José, se olvida de José. Y un día, después de aproximadamente 15 años de que él había sido deportado forzosamente de la casa de su padre, ocurre este episodio que yo les voy a contar. El rey Faraón, el rey de Egipto, tiene un sueño. Y ese sueño lo perturba, ¿no? Y justo en ese momento el copero se acuerda de José. Y le dice al faraón, porque claro, ninguno de los adivinos de Faraón podía interpretar el sueño. Ustedes saben que tal vez para nosotros los sueños no tienen valor, pero en aquel momento grandes decisiones se tomaban con la interpretación de sueños. Entonces toda una nación podía cambiar su rumbo de acuerdo a cómo se interpretaba un determinado sueño. Bueno, el copero se acuerda de José, lo hace venir, José le interpreta el sueño de Faraón, y allí vamos a leer lo que ocurre después que él le interpreta el sueño de Faraón. Dice que el asunto le pareció bien a Faraón, o sea, lo que José le dijo le pareció bien, y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y escucha lo que viene ahora: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblada rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. La verdad que yo no me puedo imaginar lo que vivió José ahí. Fue sacado de la cárcel y en cuestión de horas era el segundo después del faraón. En el imperio, era el imperio, diríamos, que gobernaba en aquella época. El faraón lo reconoce, le da ese lugar. Y hermanos, Dios lo levanta a José de la cárcel. Dios
lo saca a José de la cárcel. Y me recuerda mucho al rey David escribiendo, cuando el rey David dice, me sacaste del lodo cenagoso, pusiste mis pies sobre una peña. Y hermanos, Dios lo hace en la vida de José. David lo reconoce. Pero miren, no todo queda ahí, la historia sigue, ¿no? Y dice, llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años, ¿se acuerdan que el sueño habían sido 7 años de abundancia y 7 años de escasez? Entonces dice la historia que en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, tal cual como Dios le había dicho a José que iba a ocurrir. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Se cumple todo lo que Faraón había soñado y todo lo que José le había interpretado el sueño. O sea, transcurren los 7 años de abundancia, José recoge el grano, lo pone en los graneros. ¿Por qué había ocurrido esto? Porque Dios se lo había revelado a José. Ahora, ¿cómo tomó José esta situación? Lo tomó como ahora yo soy el capo de los capos. Ahora voy a hacer lo que yo quiera. Ahora voy a tomarme revancha de todo lo que sufrí. Ahora van a ver quién soy. Hermanos, la Biblia no dice nada de eso. José no hizo eso. No lo tomó como una reivindicación personal. No lo tomó como una revancha. Eso fue lo que la historia, la vida me dio. Ahora yo le voy a demostrar a la vida que soy un ganador. No lo tomó de esa manera. La pregunta es, ¿por qué reaccionó de esa manera? ¿Por qué no hizo lo que tal vez muchas personas harían? Ahora me toca a mí disfrutar, me toca a mí pasarla bien, voy a ver cómo sufren mis enemigos, cómo la pasan mal ellos. José no lo hizo. ¿Qué lo hizo estar libre del egoísmo, de pensar en ese triunfo como algo propio? Y no tener lo que llamamos el espíritu de reivindicación. ¿Sabe qué es el espíritu de reivindicación? Algún día me lo voy a cobrar. Algún día voy a recuperar lo perdido y van a ver los que me hicieron daño. José no lo hace. Ahora, se cumple el sueño que Dios le había dado a José, se cumple el sueño que Dios le había dado a él cuando era niño, cuando era adolescente, cuando en aquel sueño José le cuenta a su familia, dice, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí, lo que le había causado gran enojo a sus hermanos. Por eso le decían José el soñador. Se burlaban de él. Se cumple. Ahora, el Salmo 105, miren ustedes, a veces uno buscando cosas en la Biblia encuentra cosas tremendas. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Tremendo dato, ¿no? Este versículo está escondido, porque el escritor lo menciona junto con otros hechos de la historia. Ahora dice, hasta que se cumplieron los sueños, hasta que llegó el momento del cumplimiento de los sueños, dice, Dios probó el carácter de José. La pregunta para vos y para mí es, ¿qué te ha prometido Dios? ¿Cuáles son las promesas para tu vida? Porque el sueño para José era una promesa de Dios. El sueño que Dios le dio a José de que la luna y las estrellas se iban a inclinar, el sol, la luna y las estrellas se iban a inclinar sobre él, eran promesas de Dios para la vida de José. Ahora bien, ¿cuáles son las promesas de Dios para tu vida? ¿Qué sueño Dios te permitió soñar diciéndote algún día esto se va a cumplir en tu vida? Yo no sé cuándo, pero en algún momento se va a cumplir en tu vida. ¿Cuáles son esas promesas? ¿Las recordás? Tómate un segundo y pensá.
Tómate un segundo y piensa, ¿qué te dijo Dios acerca de vos mismo? ¿Qué te dijo Dios acerca de tu vida? ¿Cómo lo estás esperando? ¿Cómo estás esperando esas promesas? ¿Sabes qué? Seguramente Dios, si esas promesas no se han cumplido todavía, seguramente Dios está probando tu carácter. Seguramente Dios te está mirando y está diciendo, a ver, ¿cómo va la vida de Ernesto? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Seguís esperando la justicia humana? Algún día me voy a vengar, algún día van a ver quién soy, algún día los que me hicieron daño la van a pagar. ¿Seguís esperando la justicia humana? ¿Seguís esperando el resarcimiento, la reivindicación? Y esto, hermanos, es algo que tenemos que pensarlo. Ahora bien, si nos ubicamos en la vida de José, diríamos, esto parece una película de Disney. La vida de José parece un cuento de hadas. ¿Por qué? De príncipes azules. Ahora, nosotros vemos el proceso en la vida de José terminado. De repente el faraón lo llama, lo pone en ese lugar, José prospera, el faraón le da una esposa. Ahora, ¿qué pasó con la vida de José durante todos esos años? Porque no fue un mes. Pasaron 15 años aproximadamente, desde que él fue apresado por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, de que él fue vendido después por los mercaderes a Potifar. ¿Qué pasó con ese tiempo, en la vida de José? ¿Qué habrá pensado José cuando estaba en el pozo? ¿Qué va a ser de mí? Ahora seguramente que esto me van a matar porque me tienen bronca. ¿Qué habrá sido de José cuando lo llevaron los mercaderes? ¿A dónde me irán a vender? ¿Qué irá a pasar con mi vida? ¿Qué habrá pensado José cuando fue a parar a la casa de Potifar? Este egipcio, ¿qué va a querer hacer de mí? La verdad que me encantaría estar en la mente de José. No puedo estar, ¿no? Ustedes dirán, Ernesto, vos sos un psiquiatra loco, querés estar en la mente de todo. No se puede. Pero me encantaría saber qué vivió José en ese tiempo, cuando fue acusado injustamente por la mujer de Potifar, cuando fue a la cárcel injustamente, aun cuando el copero no se acordó de él, siendo que él lo ayudó. ¿Cómo esperás cuando tenés en tu futuro promesas y sueños de Dios? ¿Cómo espero? ¿Cómo esperás ese proceso? ¿Cómo vivís ese proceso? Porque tal vez tenés promesas de Dios para tu vida, pero no se han cumplido. Y tal vez la estás pasando mal ahora. Tal vez estás pasando por situaciones difíciles, esperando cosas como José en el pozo, como José con los mercaderes, como José en la cárcel. Habrá pensado, ¿cuándo alguien se va a acordar de mí? ¿Cómo vivís ese proceso? ¿Cómo vivimos ese proceso? Porque, ¿sabés una cosa? Todo lo que vivió José fue injusto, ¿o no? Todo fue injusto, él no hizo nada para merecer eso. Todo, absolutamente todo fue injusto. Y hermanos, allí es donde empezamos a evaluar nuestra realidad. Por eso estas frases del inicio, ¿no? Empezamos a mirar las cosas con un determinado cristal. Y decir, todo me pasa a mí, siempre me va mal, no prospero, tengo problemas. Joaquín nos llevaba a pensar en eso, ¿no? Tengo problemas, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cuándo se solucionará el problema? ¿Por qué otros prosperan y yo no? ¿Por qué a aquel le va bien y a mí me va mal? Y yo estoy luchando y la cosa parece que no arranca nunca. ¿Cómo esperás que se cumplan las promesas de Dios para tu vida? Y aquí está la clave. Y hermanos, vamos a aprender 3 cosas de esta situación. Lo primero que quiero compartir es que Dios resignifica tu vida a través de olvidar. Y lo vamos a ver en la vida de José. Dice el versículo 50 de Génesis 41, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y mirá lo que dice el versículo 51. José llamó el nombre, le puso por nombre a su hijo mayor Manasés, porque dijo,
Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Te lo repito, le puso por nombre Manasés, porque Manasés significa Dios me hace olvidar. Ese es el significado de ese nombre. Entonces, ¿por qué le puso ese nombre? Porque él dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Ahora, ¿se puede olvidar todo lo que viviste? ¿Podés olvidar todo lo que viviste? ¿Podía José borrar su memoria y decir, lo que viví no lo viví? ¿Es posible eso humanamente hablando? No es posible. Tu mente no olvida nada. Mi cerebro, tu cerebro, son máquinas perfectas, guardan todo, toda la información. Y cuando no viene eso que estás esperando, decís, bueno, otra vez, es lo que me dijo mi viejo, vos nunca vas a llegar a nada. Y aparece el recuerdo antiguo. Es porque, claro, nadie me dio valor, por eso me va mal. Soy un paria, soy un desechado, soy un olvidado. Ya me lo dijeron y ahora lo estoy viviendo. Porque nunca salgo del pozo, nunca, siempre estoy en la cárcel, siempre estoy sirviendo a Potifar. Parece que en mi vida no hay prosperidad. Ahora, ¿sabes una cosa? Lo que sí podemos hacer con nuestro pasado es resignificarlo. Podés darle otro sentido. Esto fue lo que pasó con la vida de José. ¿Qué dijo José? Ahora me voy a vengar de mis enemigos. No, dijo, Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar. ¿Y qué significa olvidar para José? Significa darle un sentido nuevo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le cambió el chip de la memoria de José para que José pudiera observar otras cosas de su pasado y no los aspectos negativos. Para que José no siguiera lamentándose de lo que le pasaba, de lo que vivió. Porque, hermano, uno puede vivir revictimizándose permanentemente. Sí, a mí siempre me va mal, siempre me toca la difícil, los otros prosperan y yo no. ¿Es así o no? Podemos estar siempre, ¿no? Viendo la parte negativa de la cosa. Ahora, Dios le cambia el chip del recuerdo triste y angustioso a José de las experiencias vividas en su infancia, de la añoranza de su pueblo, de su casa, de la nostalgia, de la melancolía. ¿Ah? ¿Por qué no pude crecer allá en Canaán con mi familia? ¿Por qué tengo que estar en Egipto? ¿Por qué me pasa esto? Y hermanos, ¿cuántas cosas quisiste vivir en tu vida que no se dieron como vos querías? A mí me pasaron un montón de cosas que yo no quería que me pasaran, que no hubiera preferido vivirlas, sin embargo las viví. Y seguramente en tu vida también has vivido cosas que no hubieras preferido vivir. Tal vez vos decís, bueno, quiero tener un matrimonio perfecto, pero no fue perfecto. Quiero tener hijos perfectos, no tener dificultades con mis hijos, tener dificultades con tus hijos. Quiero tener el mejor trabajo, pero te va mal en el trabajo, no conseguís el trabajo que querés. O sea, nuestra vida está llena de estas cosas. Pero hermanos, la actitud de José es que José le agradece a Dios por no haber quedado anclado en el pasado, por no haber quedado pensando en lo que no vivió, o pensando en lo que vivió, pero tal vez él no hubiera querido vivirlo, ¿no? Y llega ese momento donde nace su hijo, y mira, cuando nace un hijo es bien simbólico. El nombre que le pones a tu hijo es simbólico, representa un montón de cosas. José en ese momento pensó y dijo, quiero agradecer a Dios porque Él me hizo olvidar mis angustias. Él me hizo olvidar todo lo feo que viví. Él me hizo olvidar todo lo triste que viví. Le agradece a Dios por eso. ¿Y sabés qué? Él se anticipa a lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ah? Si usted lee Romanos capítulo 8, el apóstol dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas le ayudan a bien. ¿Las cosas buenas solamente? Todas las cosas, aún las cosas malas. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo algo malo puede ser bueno? ¿Cómo algo triste te puede servir? ¿Cómo algo angustioso no te deja anclado al pasado sin poder de reacción?
Y hermanos, el apóstol Pablo entendió muy bien esto. ¿Por qué? Porque dice, no funciona, Samir. Pásame la placa siguiente, Samir. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente. Esto significa, no es esa placa que está ahora, volvemos a la anterior, perdón. Bueno, falta. Segunda de Corintios 5:17, no importa, ustedes escúchenme a mí, no miren allá. Dice, esto significa, ¿le suena esa palabra? Significa. ¿Qué significan los hechos que viviste para vos? ¿Qué significado le das? ¿Le das el significado? Sí, pasó lo que era esperable que pase. O le das el significado, no importa que haya pasado eso, porque eso me ayudó a otra cosa. Y dice el escritor, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva ha comenzado. Esto lo escribió el apóstol Pablo muchos años después de José. Pero seguramente el apóstol Pablo conocía la vida de José. Y él mismo vivió una vida donde Dios resignificó su vida. Le dio un nuevo significado. Por eso él escribe, dice, esto significa que cuando me encontré con Cristo, todo mi pasado ya no es mi pasado. Bueno, sí es mi pasado, pero tiene otro sentido. Tiene otro sentido, tiene un sentido distinto. Todas las cosas que he vivido me ayudan a bien. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo hizo Dios para que él pudiera olvidar todo eso? ¿Cómo hizo para que José pudiera olvidar? Para que José pudiera... Y acá encontramos, vamos a Génesis 39, por ejemplo, dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo el egipcio, en la casa de Potifar. En el 39:5 dice, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Génesis 39:21, pero el Señor estaba con José en la cárcel, ahora ya no en la casa de Potifar, ahora en la cárcel. Y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Versículo 23, el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Y mirá lo que dice, el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. La pregunta es, ¿se dio cuenta José que el Señor estaba con él? ¿Se dio cuenta? ¿Lo percibió? Ustedes saben que la Biblia no nos dice nada, ¿no? La Biblia no nos dice nada. Ahora, hay algo que me llama la atención en ese momento de la vida de José, que cuando el copero, cuando él le interpreta el sueño al copero y le dice, acordate de mí cuando estés con el faraón. Y eso a veces me hace dudar si realmente José sabía que Dios estaba con él. Porque recurrió a un recurso humano, ¿no? Entonces, es un signo de pregunta que nos queda. ¿Realmente lo sabía? ¿No lo sabía? No lo sabemos. Ahora, ¿sabés cuál es la clave aquí? Ya sé que José lo supiera o no lo supiera, el Señor estaba con él. Y eso es lo que hace la diferencia. No es lo que yo sé y lo que yo entiendo, es lo que Dios hace en tu vida y lo que hace en mi vida, aunque yo no lo vea o no cantamos, aunque yo no lo vea, sé que estás obrando. ¿Lo cantamos o no? ¿Y cuántas veces no has visto la mano de Dios en tu vida, pero Dios estuvo ahí? ¿Cuántas veces en medio del sufrimiento renegué, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Pero el Señor estaba ahí, aunque yo no lo veía, aunque yo no lo percibía. El Señor está siempre presente en tu vida y en mi vida. Pasaron tal vez muchas situaciones en tu vida injustas donde dijiste, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué tengo que vivir esto? Sin embargo, el Señor está ahí. Y ¿sabes una cosa? Cuando ves la mano de Dios, termina la angustia y el sufrimiento. Cuando te das cuenta que el Señor está con vos,
en tu vida, termina tu angustia y tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque entendés. Porque entendés. Por eso José le puso a su hijo Manasés, porque él dijo, Dios estuvo conmigo aunque yo no lo veía. Dios me prosperó aunque yo renegaba, tal vez renegó. Cuando estaba allí en la cárcel, en el peor lugar donde me podía estar. Dios estuvo conmigo. Y hermano, el Señor te dice hoy, el que está en Cristo es una nueva persona. He aquí todo es hecho nuevo. Dios quiere resignificar tu vida. Y lo hace a través de que olvides. ¿Cómo podés olvidar cuando te das cuenta que Dios estuvo? ¿Cómo podés olvidar los hechos malos cuando te pasaron? Cuando te das cuenta de que a pesar de que tu padre te rechazó, tu madre te rechazó, te fue mal en tu matrimonio, Dios estaba allí presente. Dios estaba presente al lado tuyo, aunque no te dieras cuenta. Y Dios, cuando me encuentro con Cristo, resignifica mi vida. Les da un nuevo sentido a mi vida. Claro, Dios estaba allí. Y ahora les voy a contar un poquito más acerca de esto. Pero hermanos, Dios siempre está presente con nosotros. Pero el segundo punto tiene que ver con el segundo hijo de José. José dice la palabra, tuvo 2 hijos. El primero se llamó Manasés. Dice, y tuvo el segundo hijo y le puso por nombre Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Dios me hizo fructífero. ¿Sabés qué significa fructífero? Allí lo escribí. Valioso, productivo, provechoso. Pero ¿sabés una cosa? Fue necesario olvidar para fructificar. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Cuántos me siguen? Fue necesario olvidar para fructificar. No podés fructificar si no olvidás. ¿Y cómo vas a hacer para olvidar? Según el cristal con el que mirás. Si seguís mirando, pobre de mí, me fue mal, porque viví lo que viví, vas a fructificar nunca. Porque vas a estar siempre lamentándote de la vida, de lo malo que te pasó. Ahora, David dice, Dios me hizo fructífero, provechoso. Dios me hizo prosperar. Y hermanos, olvidar no existe en términos de borrar la historia, sino en términos de resignificar la historia. ¿Por qué pasó lo que me pasó? Dios lo permitió. Dios estuvo ahí. Dios estaba conmigo aunque yo no me daba cuenta cuando pasó tal cosa o tal otra. Entonces, podemos darle otro significado a lo que nos pasó. Podemos quedarnos recordando, rumiando la desgracia. Muchas veces lo hacemos. Pero podés cambiar el cristal de tu visión. Y podés empezar a ver a tu padre que estaba allí, aunque vos no lo veías. Él estaba presente. Y hermanos, muchas de esas situaciones ocurren ¿para qué? Para que crezcamos, para que conozcamos. ¿Para qué? Para que olvidemos. Y te quiero contar un testimonio que me lo contaron la semana pasada. Tremendo. Una joven me cuenta su historia y me dice, yo nací en un hogar con papá, mamá, varios hermanos. Dice, pero cuando yo era bebé, mis padres se separaron, se fueron y me abandonaron. Bebé, meses de vida. Me adoptó mi abuela, me tuvo con ella. La abuela la crió hasta que ella terminó la escuela primaria. Cuando terminó la escuela primaria, una familia vecina, imagínate la irregularidad esta, ¿no? Pero bueno, pasa. Una familia vecina se la lleva a otra ciudad. Allí ella empieza a estudiar el secundario, pero como todo ese trámite había sido irregular, finalmente esa familia es denunciada, llega a la justicia. ¿Y qué hace la justicia? Dice, ¿dónde están los papeles de adopción? No, no hay papeles de adopción. Muy bien, entonces esta niña, ¿a dónde va a ir? A un hogar de huérfanos. Y allí fue ella a un hogar de huérfanos. Y allí empezó a estudiar el secundario y a crecer en ese hogar de huérfanos. Y un día viene una médica que trabajaba ahí y la conoce, ¿no?
Y empieza a haber una relación de amistad. Esta médica era creyente, era cristiana. Empieza a haber una relación de amistad y dice, yo te quiero adoptar como mi hija. Y la adopta como su hija. Y esta médica con su marido la adopta, tienen otros hijos, viajan a otra ciudad. Y allí ella sigue su vida, estudia, se recibe, trabaja. Dice, este es mi lugar. Pero hay dos cosas que te quiero mencionar de esta historia. Lo primero, que ella en ningún momento dijo, soy huérfana. En ningún momento. ¿Por qué? Porque ella ya había reseteado su historia. No estaba viviendo en su orfandad. Ella decía, ahora mi padre es el Señor. Mi padre es Dios, ya no soy huérfana. No, en ningún momento de su relato mencionó la palabra orfandad. Y en segundo lugar, cuando estábamos conversando, me dice, qué loco, ¿no? Yo tenía que conocer a Jesús. Yo tenía que conocer a Jesús. Jesús me persiguió hasta que lo encontré. Porque en todos los momentos difíciles que ella vivió, Jesús estaba con ella. Y ella ahora puede decir, Jesús estaba conmigo. ¿Fue agradable lo que ella vivió? No, no fue agradable. Ahora te aseguro que no cayó una lágrima, no hubo un reclamo, no hubo un momento de angustia, todo era felicidad, todo era alegría. ¿Por qué? Porque ella pudo olvidar y Dios la prosperó y la sigue prosperando y la va a prosperar. Y no estoy hablando de lo económico, porque la prosperidad económica es otra cosa, no tiene nada que ver. Dios te puede prosperar o no económicamente. Lo importante es que prospere tu vida, que tu vida tenga un nuevo significado. Y hermanos, qué tremendo este testimonio. Ella me hacía reír, ¿no? Porque me dice, qué loco, yo tenía que conocer a Jesús. Como diciendo, mi destino estaba marcado porque Jesús estaba conmigo todo el tiempo. Hasta que lo encontré. Y ahora soy una Efraín más. ¿Por qué? Porque Dios me ha prosperado, Dios me ha fructificado, Dios me considera una persona valiosa, me considera una persona provechosa. Y ella ahora, con lo poco que tiene, le da a otros. Y yo me pregunto, ¿pero de dónde sacas para dar? Porque les aseguro, no es una ejecutiva, ¿no? No tiene un cargo jerárquico, no gana mucho dinero. Sin embargo, ella dice, tengo para dar a otros. Y hermanos, este es el tercer punto al cual quiero llegar para ir concluyendo. Cuando fructificamos, no fructificamos a la manera del mundo. Cuando fructificamos, Dios no te va a hacer fructificar como vos pensás que tenés que fructificar. Porque tal vez vos decís, bueno, yo quiero fructificar económicamente, quiero ser una persona poderosa, quiero que todos me amen, que todos... Dios no lo va a hacer así, Dios lo hace de otra manera, no tiene que ver con mi manera de ver. Y pareciera que lo que dice el nombre Efraín sería una contradicción, no sé si ustedes lo pensaron. Pero José dice, Dios me fructificó en la tierra de mi aflicción. ¿Qué dice la gente que se va al norte? Quiero ir a vivir el sueño americano. ¿Saben lo que está diciendo? Quiero ganar dinero con poco esfuerzo. ¿Es así o no? Quiero ir a un lugar donde todo esté garantizado, donde la pase bien. Ahora, ¿sabes una cosa? Dios te quiere fructificar aún en la tierra de tu aflicción. Dios no te va a llevar a un paraíso para fructificarte. Te va a fructificar aquí en la Argentina, donde vos y yo tenemos que luchar a fin de mes para llegar con el dinero, ¿o no? Dios te quiere fructificar aquí. Dios quiere que vos progreses aquí. Dios quiere que sea provechoso aquí. Por eso es una contradicción, pero no es una contradicción en los ojos de Dios. Es una contradicción en los ojos de lo humano. Porque yo digo, claro, a mí para que me vaya bien tengo que estar en un lugar seguro, un lugar donde haya trabajo, un lugar donde vayan todas las cosas bien. Pero no es la manera de ver de Dios. Dios no te va a fructificar de esa manera. Y el tercer punto
Dios resignifica tu vida para bendecir a otros. No es solo para vos. Porque si fuera todo para mí, Dios sería un Dios egoísta, ¿no? Si fuera solo para mi venganza, para mi resarcimiento, para mi reivindicación, sería muy pobre. Y hermano, la vida de José nos muestra que Dios resignifica tu vida para otra cosa, no para vos. Y les pido que me acompañen a Génesis 45. Varios años después, en toda esta situación de hambre, ¿saben quién se aparece en Egipto? Los que recuerdan la historia se van a acordar que los que aparecieron fueron los hermanitos de José. Los hermanitos que lo vendieron, que lo quisieron matar. Le decían, ahí viene el soñador, que se burlaban de él. Y cuenta la historia que un día José se encuentra con ellos. Van y vienen. José se da cuenta que eran sus hermanos no lo reconocen a José. Y dice que un día José no da más. Entonces dice, salgan todos de acá. Se van todos los sirvientes, queda José con sus hermanos. Y él le dice esto que leemos ahora. Por favor, acérquense, le dice a sus hermanos. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero miren lo que dice ahora, decime si la vida de José no toma otro significado, no tomó ya mucho tiempo antes otro significado. Dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. ¿Te das cuenta? Jesús no dijo, José no dijo, miren que ahora yo soy el rey, voy a hacer lo que yo quiero con ustedes. Ahora me voy a vengar de lo que ustedes me hicieron porque yo quiero resarcirme, quiero reivindicación. Porque esa es la justicia humana. La justicia humana te enseña a resarcirte, a buscar la reivindicación. Sin embargo, la justicia de Dios es diferente. Entonces José le dice, no se preocupen, no tengan miedo, vengan, quédense conmigo, no se inquieten. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios el que permitió que fuera vendido a Egipto. ¿Qué había pasado en la mente de José? José había olvidado. Había dejado de lado el odio, el rencor, el resentimiento con su familia. Por eso le pone a su hijo por nombre Manasés. Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar todo lo malo. Me hizo ver las cosas de otra manera. Años después, 17 años después, cuando el papá de José muere, Jacob muere, nuevamente sus hermanos tienen miedo y vuelven a acercarse a José. Y José les vuelve a decir lo mismo. Le dice, pero José les respondió, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. ¿Leíste bien? ¿Leyeron bien? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Podés ver tu vida de esta manera? ¿Cuántas cosas malas te pasaron? Dios las está encaminando para bien. Dios las encamina para bien, porque Dios quiere que tengas tu Manasés, pero que también tengas tu Efraín, que seas prosperado. Pero no que seas prosperado para reivindicarte ante los demás. Que seas prosperado ¿para qué? Para poder dar a otros. Porque Dios es un Dios de amor y Él derrama su amor abundantemente sobre nosotros. ¿Y lo derrama para qué? Para que vos y yo también lo tengamos y lo podamos derramar a otros. Si no, la historia nunca se termina. Pero aquí la historia nos muestra algo diferente. Hermano, José fue de bendición para muchos porque entendió que todo lo que él había vivido era para bien.
¿Te das cuenta? Dios resignificó la vida de José, le dijo José, le demostró José, todo lo que vos viviste, yo lo encaminé para bien. José lo interpretó de esa manera. Por eso le pone a su hijo Manasés, porque Dios me hizo olvidar. No quiso reivindicación, no quiso resarcimiento, no quiso venganza, porque él había prosperado, Dios lo había prosperado. Y de esa prosperidad, de ese provecho, de esa fructificación que Dios hizo en la vida de José, ahora él lo estaba dando a otros, porque entendió el plan de Dios para su vida. Y hermano, Dios tiene un plan también para tu vida. Indudablemente lo tiene. Soy yo el que tengo que cambiar el cristal. Soy yo el que tengo que empezar a entender las cosas de otra manera. Soy yo el que tengo que encontrarme con Cristo y entender que soy una nueva persona en Cristo. Que las cosas viejas pasaron. No podés seguir interpretando las cosas como las venías interpretando. Tenés que entender que muchas de esas cosas que te pasaron para que te acercaras a Dios. Y Dios las va a encaminar para bien y las encamina bien como las encaminó en la vida de José. Por eso el apóstol Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni todas las cosas que hayan pasado en tu vida o en mi vida, nos pueden separar ¿de quién? Del amor de Dios. Nada te puede separar del amor de Dios. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Seas consciente o no seas consciente, Dios siempre está. Y Dios quiere resignificar tu vida. Por eso te quiero invitar a cantar esta canción que cantamos al final. Y te voy a pedir que hagas algo. En primer lugar, que te pongas de pie. En segundo lugar, que tomes estos minutos mientras cantamos esta canción para pensar, Señor, quiero ver mi vida de otra manera. Quiero cambiar el cristal. Quiero empezar a ver como vos lo pensaste, como vos lo viviste. Quiero olvidarme de lo malo. Quiero ese Manasés que José tuvo. Quiero poder llegar a decir, Dios me hizo olvidar. Para no seguir viviendo en el pasado, para no seguir interpretando las cosas negativamente. Porque después de transitar tu Manasés, vas a transitar tu Efraín. Dios te va a fructificar. Pero no hay Efraín sin Manasés. No hay fructificación sin olvido. No hay fructificación sin que cambies tus lentes y empieces a ver las cosas a la manera de Dios. Presta atención a esta canción. Y mientras prestas atención a esta canción, pedile al Señor que Él te muestre el verdadero significado de tu vida. Que te muestre el verdadero significado de lo que pasó en tu vida, para que puedas decir, como José, a sus hermanos, no se sientan mal por lo que me hicieron, porque Dios lo usó para bien. Cantamos.